Buenas noches, estimados hermanos. Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias a estos jóvenes también que están allá apoyándonos. Para que esta institución pueda llegar a los hogares, Bruce y Johan, Gabriel. Gracias a Dios por ello. Gracias por estos jóvenes que tenemos en la iglesia y que el Señor nos envíe muchos jóvenes más así para que se siga preparando una generación deseosa y con compromiso de servir a nuestro Señor. Hoy vamos a ver dos pasajes importantes. El fondo está en 1 Samuel capítulo 7, pero antes de llegar allá, es importante que veamos algunos aspectos que estaban sucediendo en Israel, por lo cual no veían victoria, estaban en la derrota. Israel estaba sumido en la idolatría. Fueron los tiempos más oscuros de la historia de Israel. Estamos hablando aquí de los tiempos finales de la época de los jueces, donde cada uno hacía lo que mejor le parecía. No había palabra de Dios, no había revelación ni visión, había ceguera espiritual. Allí en esa época, y eso nos demuestra cómo Dios, en medio de la nada, en medio de situaciones difíciles, en medio de ceguera espiritual, Él tiene hombres preparados, o prepara hombres, para que sigan adelante con la palabra de Dios. Allí creció un niño cuyo nombre era Samuel, quien no quiso contaminarse con los malos ejemplos que lo rodeaban y prefirió servir al Señor desde muy niño. Hoy en día, el pecado abunda en el mundo, en los hogares y aún en la iglesia. Ya no hay temor de Dios. Parece que volvimos a la época de que cada quien hace lo que mejor le parece. Pero aún así la obra del Señor no se detendrá. Aún quedan hombres y mujeres dispuestos a servir al Señor. Necesitamos hombres comprometidos con la obra de Dios, que a pesar de los engaños del mundo, estén dispuestos a servir al Señor de todo su corazón. Que hagan la diferencia en el mundo, como lo fue Samuel para su pueblo. Eso me trae a mí al entendimiento de que tú o yo podemos hacer la diferencia para que la obra de Dios continúe adelante. El mundo está perdido hoy en día también. Cada quien anda haciendo lo que le da la gana. No buscan de Dios, no buscan de la palabra, no quieren entender nada. Pero aún así, la palabra no se detendrá. Lo importante es que nosotros estemos conscientes de que uno puede hacer la diferencia. Y ese puede ser tú. Que haga la diferencia para que la palabra de Dios siga corriendo. Mire conmigo 1 Samuel capítulo 3 y los primeros 4 versículos vamos a ver primero, como primer punto de esta enseñanza, porque realmente tenemos que entender cómo estaba Israel en ese momento y entender cómo está el mundo en este momento para ver las cosas que tienen que pasar para que existan hombres como Samuel que puedan estar dispuestos a seguir la palabra, a seguir la obra y a hacer la diferencia. Mire 1 Samuel 3 del 1 al 4, dice la palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, se mudó, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Yo quiero llamar la atención, hermano, primero, que Samuel
Dice aquí que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Samuel ya no era un niño. Samuel había sido prometido por Ana para llevarlo al templo, dedicarlo a Dios. Y lo llevó muy pequeñito. Y él creció allí en el templo, rodeado de malos ejemplos, pero Samuel no quiso seguir los malos ejemplos. Aquí, en este versículo que acabamos de ver, Samuel no era tan chiquito. Según el historiador Josefo, Samuel tenía aproximadamente 12 años. Pero él estaba dispuesto a servir al Dios vivo. Miren el versículo, capítulo 2, versículo 26, lo que nos dice allí. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué bonito escuchar eso, mi querido joven. Que alguien diga que eres acepto delante de Dios y de los hombres. Así era Samuel. Hoy en día hay necesidad en nuestra iglesia. Parece que vivimos un tiempo igual a lo que vivió el profeta Samuel. Porque hoy en día hay apatía, hay pereza, poco interés en las cosas del Señor, hay frialdad espiritual y hay ceguera. En ese tiempo había decadencia espiritual. Toda la nación fue cayendo en un abismo profundo de corrupción moral. La palabra de Dios no se escuchaba. Hoy estamos en una situación muy parecida. No hay palabra de Dios verdadera. La palabra escasea. Hay ceguera espiritual y hay apatía. La sana doctrina escasea. Escuchamos muchas predicaciones, pero no predican la palabra de Dios. Están como Elí, ya ciegos. Predican prosperidad, pero no predican la sana doctrina. También en ese tiempo había apatía espiritual. Se habían convertido en apostasía y anarquía. Qué triste que aún en el templo la palabra de Dios escaseaba, el pecado prevalecía en los tiempos de Samuel. Dice el versículo 3, 1b, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Para mí es muy triste escuchar esto, hermano. Yo he leído muchas veces este pasaje. Y cada vez que leo la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos, yo miro el panorama de hoy en día. La palabra de Dios escasea. El sacerdote no estaba haciendo su trabajo. No había quien predicara. Había dado la espalda a Dios. No estaban recibiendo el mensaje de Dios. Obviamente no había visión. Hoy en día también estamos viviendo así. Nos interesa más el show, el protagonismo, la emoción. Nos interesa lo que yo creo y no lo que dice la Biblia. Nos interesa la prosperidad, pero no la verdad de Dios. Así anda el mundo y también, hermano. Por eso me llama tanto la atención este pasaje. La palabra de Dios escasea, pero la gente tiene hambre de la palabra de Dios. Mire lo que dice Amós 8, 11 y 12. Amós 11 y 12. Dice la palabra de Dios. Ahí estamos, hermano, en los profetas menores. Por ahí lo encuentro. Amós 8, versículos 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Noten lo que sigue diciendo. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no
la hallarán. Bendito sea el Señor, que nos permite a nosotros, aún por estos medios electrónicos, estar recibiendo palabra de Jehová. Pero habrá hambre, dice aquí el profeta. Y yo creo que ya hay hambre de la palabra, de la verdadera palabra de Dios. Porque a eso nos referimos, a la sana doctrina, al mensaje verdadero de Dios. Hoy hay hambre de eso también. Por eso la gente se va detrás de estos falsos maestros que predican prosperidad, sanación y todo tipo de cosas. Gracias a Dios, porque nos permite estar reunidos escuchando la sana doctrina. Dice mismo el capítulo 3, bueno, volvamos a 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1c. Dice la palabra de Dios allí: escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. Hermano, es que cuando no se está predicando la palabra de Dios, cuando tú no estás leyendo la palabra de Dios, no puede haber visión. Porque visión viene a ser revelación de la palabra de Dios. Lo que Dios quiere revelarnos a través de la palabra. La gente en ese tiempo no estaba recibiendo visión de la palabra de Dios. El término tiene que ver con la revelación profética mediante el mensaje de Dios. No lo estaban recibiendo, ni hoy muchas veces. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Por eso el mundo está así, hermano. Porque no hay predicación de la sana doctrina. Mire lo que nos dice Proverbio 29:18. Proverbio 29:18 nos dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Gloria a Dios. Bendecido aquel que guarda la palabra del Señor. No había visión, no había revelación. Miremos cómo estamos en este tiempo. Dice el versículo 3:2 allí: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, dice el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice, Jehová llamó a Samuel, y él le respondió, heme aquí. Versículo 2 dice que estaba durmiendo. La palabra de Dios dice que Elí estaba acostado en su aposento, durmiendo como muchos de nosotros hoy en día. Era un hombre viejo y sus ojos se oscurecían. Dios utiliza las condiciones físicas para ilustrar la condición espiritual. Y cuando vemos aquí que sus ojos se oscurecían, no había visión. Ya no podía ver. Había ceguera espiritual. Hoy en día debemos tener cuidado. No sea que también nosotros estemos durmiendo. Hoy también hay ceguera espiritual en el mundo. Usted habla la palabra de Dios y no les interesa. No entienden nada. No se preocupan por eso, ni creen. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay ceguera espiritual también. Elí estaba en tinieblas, en oscuridad, a pesar de ser el sacerdote en el templo. Dice la palabra de Dios allí que antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, hasta en esto Elí estaba incumpliendo con Dios. Él permitía que la lámpara fuese apagada, siendo el sacerdote. Y yo quiero que vayas conmigo a Éxodo capítulo 27 para que tú veas lo que nos habla sobre la luz en el templo. el viejo Elí no estaba siguiendo cumplidamente la palabra de Dios. Mandaban apagar la lámpara. Éxodo 27, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva, machacada para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas.
en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por las generaciones. Entonces, dentro de la ley estaba que el templo tenía, donde estaba el arca, tenía que estar alumbrado siempre. Tenían que poner las luces con aceite de oliva para que esto estuviera alumbrado. Y acá ahora dice en el capítulo 3 de Primera de Samuel que las lámparas se apagaban. Qué triste. Tenían que arder continuamente desde la tarde hasta la mañana, pero aún así permitían que la luz en el templo se apagara. Qué triste es cuando en una iglesia no se ve la luz. Nosotros, como Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio, tenemos que tener las lámparas del templo siempre encendidas para que el que pasa por allí, el que vea, nos ve allí, vea que ahí está la luz del Señor y no está apagada, porque nosotros tenemos la luz de nuestro Señor Jesucristo que alumbra el mundo. Nosotros somos luz del mundo y es importante que vean en la iglesia, que los que van por ahí vean que en la iglesia hay luz de Dios. Que no caigamos en esto que cayó aquí Elí, permitiendo que las lámparas se apagaran, y por eso Dios no revelaba nada ni había visión. No estaban cumpliendo con la ley de Dios. Por eso Elí fue desechado, y ya la historia ustedes la conocen, cómo murió Elí y los hijos de Elí, que estaban haciendo perversidades aún en el mismo templo. Y aquí en el capítulo 3, versículo 19 al 21, vamos a ver un cambio. Cuando un niño fue creciendo, fue un jovencito sirviendo a Dios, y aquí en el versículo 19, Dios llama a Samuel para usarlo, para llevar la palabra de Dios. Primera de Samuel 3, 19 al 21. Mire lo que nos dice el Señor allí. Dice la palabra de Dios: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Aquí comenzó una nueva etapa en el pueblo de Israel. Ahora Dios va a revelarse a través de un profeta, el profeta Samuel, quien fue el último de los jueces y el primer profeta. Y ya Dios nos iba a revelar a través de sacerdotes. El pueblo necesita hombres dispuestos a hacer la diferencia para que la palabra de Dios siga corriendo. Tú puedes ser la diferencia para que el mensaje de la palabra de Dios se escuche, para que el mensaje de Dios truene, para que el mensaje de Dios siga adelante. Porque la palabra de Dios hay que predicarla, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Ese es nuestro trabajo hoy en día. Samuel comenzó a hacer un trabajo en una época donde no había visión, la palabra de Dios escaseaba, el sacerdote no estaba haciendo su trabajo, los hijos del sacerdote estaban en perversidades, pero Dios ahora se revela a través de su profeta Samuel. Ahora lo invito a que vayamos al capítulo 7 de Primera de Samuel. Capítulo 7. Y vamos a leer del 3 al 4, porque es importante que veamos lo que hay que hacer para volver. Muchos se han estado descarriando, muchos se han estado apartando. Así pasó en el pueblo de Israel. Estaban en la oscuridad, pero por medio de Samuel, ellos van a iniciar un viaje de retorno hacia Dios. Estaban en pérdida de batalla, de derrota en derrota, porque no habían hecho un cambio. Tenían que regresar a Dios, y Samuel los guía para que ellos retornen a Dios
para entonces obtener la victoria. Miren 1 Samuel 7, 3 al 4. Dice la palabra de Dios allí. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y de Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librarán de la mano de los filisteos. Entonces, dice el versículo 4, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron a Jehová. Samuel desafía a Israel con dura realidad de lo que es necesario y verdaderamente hacer. Samuel los invita a hacer un cambio en su pueblo. Dice ahí, lo que tienen que hacer es arrepentirse, regresar, volver y rendirse al Señor. Este era el mensaje que estaba pasando Samuel a su pueblo. Para experimentar acercamiento al Señor en nuestras vidas y en nuestra iglesia, debemos regresar y rendirnos al Señor. Entregarnos a Él de todo corazón, no a media. Él lo quiere todo. Entonces vemos aquí 4 condiciones importantes que el profeta Samuel le pone por delante a su pueblo para que ellos retornen al Señor. Número 1, dice aquí, volverse al Señor. Ellos estaban adorando dioses paganos. Ellos estaban alejados de Dios, producto de la oscuridad en que ellos estaban viviendo, de la ceguera espiritual. Pero lo primero que le dice que hay que volverse a Jehová para que llegue un avivamiento, un acercamiento. Samuel le dice a su pueblo que se vuelva de corazón al soberano Dios y Señor de sus vidas, para que tu vida cambie, para que tu vida haya algo nuevo, para que en tu vida haya un avivamiento. Lo primero que tenemos que hacer es volver de corazón y seguir a nuestro Señor Jesucristo con toda nuestra fuerza y en toda nuestra vida. Hay que volverse a Dios, hay que volverse al Señor. El mundo está alejado, aún los hermanos de la iglesia tienen apatía por las cosas de Dios. Hay que volverse al Señor, es lo que dice Samuel aquí. Primer punto, volverse al Señor de todo corazón. Nuestro regreso al Señor requiere de arrepentimiento, un cambio total de mente y dejar el pecado y vivir para Él. Hay que dejar morir todo lo terrenal que hay en nosotros para volvernos de corazón al Señor. Punto número 2. El segundo requisito para volvernos a Dios, utilizó Samuel allí en su pueblo: quitar lo malo. Él dice allí, tienen que quitar los dioses ajenos y Astarot a quienes están adorando. Si vamos a volver de corazón a Dios, tenemos que quitar lo malo de nuestras vidas. Tiene que ver con la acción, una acción concreta. Retirar, quitar, botar, quitar las cosas que nos hacen daño. Samuel desafía a deshacerse de los dioses falsos. Ellos adoraban ídolos y también habían reemplazado al Dios verdadero por sus imágenes. Nosotros no tenemos imágenes en estos tiempos de piedra ni de madera, pero tenemos dioses reales a quienes adoramos a veces antes que a Dios. Constantemente estamos luchando para dominarlos. El dinero, el trabajo, el placer, el yo, son dioses que nos están apartando de nuestro Dios. Samuel está diciendo a su pueblo, dejen esos dioses y esas imágenes de acera. Hoy el Señor te dice, deja la idolatría, deja esos dioses que tú tienes, deja el placer, deja el mundo, deja eso que te afecta a tu relación con Dios, el dinero que lo ponemos muchas veces por encima de Dios. Dios debe estar primero en nuestras vidas. Él es nuestro verdadero Dios. Cuidado con el yo. A veces nos mata el yo y queremos vivir por el yo y nos olvidamos de Dios.
Estos pueden convertirse en dioses en nuestras vidas que nos controlan y nos apartan verdaderamente del Señor. Es hora, hermanos, de echarlos fuera de nuestras vidas y de regresar al único Dios verdadero que murió en la cruz por nosotros. Aparta esas cosas que te afectan en tu vida y vuélvete de corazón al Dios verdadero. Él está esperándote con los brazos abiertos. Tercer requisito aquí en estos dos versículos. Tercer requisito que Samuel le impone a su pueblo. Prepara vuestro corazón, le dice. Y la pregunta que yo me hago, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu deseo de servir a Dios? ¿Cómo estás amando al Señor? ¿Estás guardando su palabra? ¿Estás sirviéndole? ¿Estás amándolo con todo tu corazón? Prepara tu corazón. Samuel le dice, preparad vuestro corazón. Es la apertura del corazón hacia el Señor. Él está esperando que tú abras tu corazón verdaderamente y busque a Cristo de una vez por todas. Los corazones de las personas deben estar listos para recibir la palabra de Dios. Hoy en día, hermano, con la condición que tenemos en el país y en el mundo, hay muchos corazones listos esperando que tú le hables la palabra de Dios. Hay que aprovechar los corazones que están abiertos esperando para recibir la palabra de Dios. Cuando usted vaya a la iglesia, y ojalá sea pronto, cuando usted vaya a la iglesia, vaya con el corazón preparado para recibir con gozo la palabra de Dios. Cuidado que va a regresar a la iglesia con el celular en la mano para estar chateando a la hora de la predicación. Vaya con el corazón preparado para gozarse en la palabra de Dios. No importa quién predique. Lo importante es el mensaje que recibimos del Señor. Prepare su corazón. Y eso fue lo que le dijo Samuel aquí a su pueblo. Todos nosotros somos conscientes de las áreas de nuestra vida que tenemos que mejorar. Tenemos que cambiar nuestro corazón y vivir conforme a la palabra de Dios en obediencia. Es tiempo de limpiar nuestras vidas delante del Señor y preparar nuestro corazón y entregarlo totalmente a Cristo. Hermano, no lo dude más. Tú que me estás viendo, si no conoces a Cristo de una vez por todas, abre tu corazón a Cristo. Recíbele como único y verdadero Salvador personal. Él está esperando con los brazos abiertos que tú le recibas. Vuélvete a Dios. Y tú, hermano de la iglesia, tú sientes apatía, frialdad, estás alejado de la palabra de Dios, no estás escuchando los mensajes, no estás yendo a la iglesia. Es tiempo de que abras tu corazón, de que prepares tu corazón y te vuelvas al Señor de una vez por todas. Cuarto requisito en esto que está enseñándole Samuel a su pueblo. Dice, solo a él servir. Importante para nosotros, hermanos. La vida de los cristianos debe ser una vida de servicio al único Dios vivo y verdadero. Estamos aquí para la gloria de Dios. Somos hechura suya para buenas obras. El Señor dijo que no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros tenemos el ejemplo de Cristo entonces. Prepara tu corazón. Deja lo que te afecta a tu relación con Dios. Apártate de esos dioses. Limpia todo lo que te afecta a tu relación con Cristo. Vuelve con tu corazón limpio y decide servir a Cristo de una vez por todas. Nuestra vida, mientras estemos aquí, es servir al Señor. Josué capítulo 24, y versículos 14 y 15 que pasamos un devocional durante la semana. Josué se puso como ejemplo. Yo no sé a quién ustedes van a servir, le dice Josué a su pueblo. Yo no sé si bien les parece servir a los dioses de los amorreos o a los dioses que tenían sus padres del otro lado del Jordán. Yo no sé ustedes qué van a decidir. Pero Josué le dice allí, yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé qué tú has decidido en tu corazón.
Pero después de leer de estos 4 puntos, yo creo que en tu corazón debe quedar algo muy claro. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que poner el ejemplo. Nosotros, los miembros de la iglesia, tenemos que poner el ejemplo de a quién tenemos que servir y buscar un ministerio, buscar la oportunidad, esperar la oportunidad que me den y estar preparado para servir a Jehová. Solo a él servir, le dijo Samuel a su pueblo. Ellos estaban sirviendo a los dioses paganos. Ellos estaban sirviendo a otras cosas. Pero dice Samuel, solo a Jehová tienes que servir. Yo te digo en esta noche, recuerda, yo no sé a quién estás sirviendo tú en este momento, pero solo a Cristo tenemos que servir. Él fue el que vino a morir en la cruz por nosotros. Por eso somos salvos. Ya no vamos al infierno, pero mientras estemos aquí, a Cristo, Jesús, tenemos que servir. Qué importante para nosotros. Para volvernos al Señor, verdaderamente tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber oración y tiene que haber confesión de pecado. Es una oración. Tenemos que arrepentirnos de los malos caminos. Tenemos que orar. Tenemos que confesarle al Señor nuestros pecados y volvernos a Él con un corazón limpio y verdadero, con deseos de servirle. Miren Primera de Samuel capítulo 7, versículo 4 al 6. Primera de Samuel 7, versículo 4 al 6. Dice la palabra de Dios allí. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Hermano, una de las condiciones, ora al Señor, ora por ti, ora por tus hermanos, ora por todo lo que tú conozcas. Samuel dice, yo voy a orar por ustedes. Importante de que nosotros oremos por otros también. Dice el versículo 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Noten lo que hicieron ellos. Oraron, pidieron oración, ayunaron y reconocieron su pecado. Dice, contra Jehová hemos pecado. Y es la misma oración que tú y yo tenemos que hacer. Si no estás siguiendo a Cristo como debe ser, es momento de que tú te arrodilles y ores y hagas ayuno si es necesario, pero vuelva con un corazón limpio al Señor y le confieses que has pecado. Porque cuando pecamos, ofendemos primero al Señor. Eso es lo primero que hacemos cuando pecamos. Así que aquí nos invita el profeta Samuel a reconocer los pecados. Aquí Samuel encabeza un gran avivamiento, el retorno del pueblo de Israel al Dios verdadero. Israel se estaba convirtiendo ahora de los dioses falsos al Dios verdadero. No, hermano, estaban en lo malo. Samuel les recomienda qué tienen que hacer. Ellos lo entendieron, se prepararon, comenzaron a servir a Jehová y comenzaron el retorno. Ya dejaron los dioses ajenos y ahora retornaron a servir y a seguir al verdadero Dios. Este fue un camino de regreso del pueblo al pueblo de Dios, guiados por Samuel. Tú puedes comenzar tu camino de regreso en esta noche. Si conocías al Señor, si conoces al Señor y andas distante de Él, empieza tu retorno. Prepara tu corazón, confiesa tus pecados, ora y vuélvete a Dios con un corazón limpio y sírvele. Nosotros necesitamos reconocer nuestra verdadera condición frente al Señor. Orar, clamar, arrepentirnos y confesar nuestros pecados al Señor son pasos que tenemos que seguir para ese retorno al Señor. Miren el versículo 8 al 13 allí. La victoria. Y es que cuando nosotros decidimos volvernos al Señor,
con todo nuestro corazón, habrá victoria. Hermano, estamos en derrota porque no buscamos como debe ser a nuestro Señor. Miren los versículos del 8 al 13. Dice la palabra de Dios. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Noten que ya ellos están diciendo nuestro Dios. Versículo 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová oyó. Noten lo importante, hermano. Cuando tú te vuelves de corazón al Señor, Él oye tus oraciones. Tenlo bien presente. Versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Hermano, tú puedes hacer la diferencia. Con uno solo que vuelva y marque el camino, el pueblo puede volver. Samuel hizo la diferencia. Oraron, confesaron su pecado, ayunaron, y ahora el pueblo de Israel se volvió a Dios. Se volvió según Samuel les había dicho. Confesaron sus pecados y el Señor les dio una gran victoria. Dice que frente a los filisteos, noten, tronó Dios. No fue Israel que peleó, fue Dios el que ganó la batalla. Y así es con nosotros. Cuando nosotros nos volvemos al Señor, es Dios quien pelea la batalla por nosotros. Solo Él quiere que nosotros volvamos de corazón a Él. Que ya dejemos las cosas que nos apartan de Él y nos volvamos de corazón. El Señor escucha la oración cuando usted se vuelve a Él de todo corazón. El problema de nosotros es que nos las pasamos orando, que no es mal orar, pero no nos hemos vuelto de todo corazón. Por eso nuestras oraciones muchas veces no son contestadas ni aún oídas, porque andamos por caminos torcidos, haciendo las cosas a nuestra manera y no volviéndonos de corazón verdadero al Señor ni aún sirviéndole. El nombre Ebenezer, versículo y palabra que le gusta a mi hermana Bielka. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ese nombre significa roca o piedra de ayuda. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Era un monumento, un recuerdo de cómo el Señor le dio la victoria una vez se volvieron a Él y dejaron a los dioses falsos. La victoria vino, pero primero hay que volverse a Dios. Mientras tú no te vuelvas de corazón a Dios, vas a estar de derrota en derrota. Es importante que comprendamos esto, hermano. La palabra de Dios escaseaba en Israel. Estaban en oscuridad espiritual. Samuel desde niño se preparó. Luego Jehová buscó a Samuel y se reveló a través de él como profeta. Samuel ahora guía a su pueblo a lo primero que tenían que hacerse. Estaban derrotados, estaban en oprobio, estaban luchando en vano y los filisteos estaban derrotándolos cada vez porque no habían dado el primer paso. Aquí aprendemos el primer paso que tenemos que dar nosotros. Samuel guía a su pueblo a dar el primer paso. ¿Cuál era el primer paso para obtener la victoria? Volverse a Dios. Ese es nuestro primer paso también.
Si queremos una vida de victoria, queremos una vida abundante, demos el primer paso. Volvámonos a Dios, volvámonos al Señor de todo corazón. Reconozcamos nuestros pecados, arrepentámonos y busquémosles de todo corazón. Y hermano, tenga la plena seguridad, así como Dios ayudó a Israel a que los filisteos se fueran y no los molestaran más mientras estuvo este hombre de Dios delante de su congregación, el profeta Samuel, así el Señor estará con nosotros si tú te vuelves verdaderamente al Señor. Vuélvete y sírvele el resto de tu vida. Dios estará contigo. El Señor lo prometió, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios estará contigo y te dará la victoria en todas las batallas que tú enfrentes, porque no vas a ser tú el que vas a pelear. Tú y yo no podemos ganar la victoria. Aquí el que ganó la victoria fue Jehová, y es el mismo que nos dará la victoria a nosotros si nos volvemos de todo corazón al Señor. Que Dios te bendiga.